Biblioteca Nacional de Colombia, que vino especialmente para la exposición que inauguramos ayer, ¿fue que inauguramos? No, antes de ayer, ya, 2 días pasaron. El Año Mágico de García Márquez, que como saben conmemora los 50 años de la primera edición de 100 años de soledad que tuvo lugar aquí en la Argentina, y también es un privilegio que sea nada más que Alberto Mangel, el director de la Biblioteca Nacional de Argentina, el que dialogue con Consuelo y entre los dos vean los alcances, las fronteras que cruzó esta novela, que ya es un clásico no solo de la literatura latinoamericana, sino del mundo entero. Y después se van a tener que quedar porque a las 7 tenemos a Ariel Castillo Mier, también otro colombiano que es quizás el que más ha descifrado y entiende y ha escudriñado la obra entera de Gabriel García Márquez, y nos va a hablar de la música de García Márquez, no solo en 100 años de soledad, sino también en el resto de su obra, y después parece que va a haber baile y vallenatos y demás, así que se me quedan 2 horas acá por lo menos. Los dejo con Consuelo y con Alberto y gracias por acompañarnos. No dijo que era Ezequiel Martínez, el director cultural de la Biblioteca Nacional. Entonces, todo lo que ustedes ven lo organiza Ezequiel y su equipo. Bueno, Consuelo, es un gran honor, un gran placer tenerte aquí, y sobre todo en esta ocasión donde celebramos a quien es el más famoso de tus conciudadanos. Hablamos de Macondo como la capital de las Américas, pero de alguna manera es también la capital imaginaria del mundo. La geografía imaginaria es mucho más vasta que la geografía política, por suerte, y nos ofrece posibilidades para entender eso que llamamos realidad. En tu país, vamos a empezar por Colombia, ¿qué significa García Márquez? ¿Qué significa 100 años de soledad? ¿Y qué representa Macondo? Bueno, pues la que está agradecidísima de estar acá soy yo, porque el día de la inauguración yo llegué en la madrugada de Colombia con la máquina en la que Gabriel García Márquez terminó 100 años de soledad. Vine con la medalla y el diploma que le fueron concedidos en Suecia por el premio Nobel, y venía con esa deliciosa tarea de entregarlo y que esa noche se inaugurara la exposición. Y decía Ezequiel que había unas coincidencias de hace 50 años, y yo recordaba que esto hubiera sido imposible, pues recordaba porque hasta hace muy poquito había sido imposible realmente, que el padre de Ezequiel, Tomás Eloy Martínez, fue quien hizo todo lo posible para inventarse el viaje de García Márquez aquí a Buenos Aires. Se inventó que tenía que ser jurado de un premio para el cual no era necesario que él fuera el jurado, pero coincidía con la publicación de la novela un mes antes, y realmente esto es para dar un agradecimiento a Argentina, porque la decisión que toma García Márquez de publicar en Argentina y no en México, que era el país donde estaba viviendo, donde logró terminar su novela, o en España, fue fundamental. Yo creo que tenía una intuición extraordinaria y supo que los lectores argentinos eran quienes le iban a dar el aval a su novela, y efectivamente lo demostró. O sea, fue un tiraje inusitado en ese momento, 8.000 ejemplares que se vendieron en cuestión de un mes y medio, cosa que ni siquiera ahora se logra con un bestseller. Y para la literatura y para García Márquez fue fundamental que ese lector argentino promedio, que venía de haberse cultivado en toda esa generación de editoriales argentinas que estuvieron durante esos últimos 20, 30 años, que fue posible que América Latina entrara al panorama editorial, él realmente tuvo la intuición de que era el lector argentino quien le iba a dar esa entrada triunfal, y efectivamente así fue. Entonces, cuando digo yo que recuerdo y agradezco a Ezequiel, pues, y a Alberto naturalmente,
es que la medalla no hubiera podido venir ni la máquina si Ezequiel no hubiera estado aquí en la Biblioteca Nacional, porque la viuda de García Márquez es una persona que tiene pues muchísima aprehensión por las cosas que tienen que ver con García Márquez. Esta medalla, el diploma y la máquina fueron donadas al gobierno colombiano como un gesto extraordinario de buena voluntad para un país pues que obviamente vio nacer a García Márquez, pero que tuvo muy poca presencia. Y cuando ellos nos propusieron que trajéramos estos elementos, ella se negó inicialmente porque no quería que estuvieran moviéndose por ninguna parte. Pero cuando Ezequiel la llamó y le dijo que él estaba al frente de este proyecto, ella dijo, bueno, está bien, que Consuelo lleve hacia allá los elementos y de regreso Ezequiel en su propia mano. Entonces, pues realmente es digamos un círculo que se cierra, pero es una muy bonita historia porque fue el padre quien fue a recibirlos al aeropuerto en esa visita de García Márquez. No contesté nada de lo que dijiste. Gabriel García Márquez consideraba al pequeño Ezequiel su sobrino. Entonces, Ezequiel tiene libros dedicados por su tío Gabriel. Bueno, y ahora sí, pues el comentario. A ver, anoche nuestros compañeros compatriotas trataban de explicar qué era Macondo dentro de Colombia y hablaban de las diferentes Colombias. Cuando surge García Márquez, en 1948 se publica su primer cuento. Colombia era un país absolutamente provinciano y un país que ahora sigue siéndolo un país muy inequitativo y con unas capas sociales inamovibles. Es muy difícil, la movilidad social en Colombia es absoluta. No como la Argentina. Seguramente. Es un muro tan grande como el que Trump quisiera construir en México. Pero en verdad el fenómeno de García Márquez ha sido lo más benéfico que le ha podido suceder a Colombia. La cultura oficial, la cultura absolutamente hegemónica, era la cultura del centro, era la cultura de la Tierra Fría, era la cultura que hablaba en un idioma de España, hablaba en francés, era una cultura y una literatura influida por todos los fenómenos de la literatura europea. García Márquez llega de la provincia y en el momento en que él está en su primer año de Derecho en la Universidad Nacional, un crítico literario escribe en el periódico El Espectador, en el magazine, quejándose de esto: qué provincianos somos en Colombia, llevamos casi medio siglo y no ha habido ningún escritor que haya dado muestras de que podemos entrar en algún momento a la modernidad. García Márquez lo sintió como un reto y ese reto, dice él, ¿no? Es una de las versiones porque esa tiene la característica de tener siempre varias versiones sobre la misma historia. Digamos la oficial que él ha ido conservando a través de entrevistas es: yo sentí que me estaban tirando un guante y yo dije, yo lo voy a tomar. Escribió un cuento, probablemente ya lo tenía de alguna manera empezado y lo terminó y lo mandó al periódico. Cuando a los 8 días abre ese magazine y aparece su cuento publicado y el crítico dice: tengo que reconocer y retractarme, aquí hay una nueva voz para la literatura colombiana, bienvenida, es el saludo más grande que podemos dar en 1948 a un joven que tenía en ese momento 20 años, 21 años. Entonces, desde ese momento, o sea, entra Colombia con un pie en la modernidad, en la cultura, en la literatura. Pero a partir de ahí se viene un fenómeno vertiginoso y maravilloso, y es el lenguaje de la periferia, es el lenguaje del Caribe, es la estética del Caribe, la sensibilidad del Caribe la que se convierte en el símbolo nacional. Hasta ese momento Colombia se creía, y todavía en algunos estamentos se cree, que es
es blanca, es de origen europeo fundamentalmente, y García Márquez lo que empezó a mostrar es que éramos mestizos, indígenas, afrocolombianos, y que teníamos una diversidad cultural extraordinaria, y que a partir de ahí es que él pudo construir ese mundo literario que después ya denominamos Macondo. Cuando empezamos a leer a García Márquez en Argentina, fue en el medio del nacimiento de una literatura que para nosotros era nueva, porque descubríamos, por ejemplo, a través de los breviarios de Fondo de Cultura Económica, los clásicos modernos mexicanos, Carlos Fuentes, Rulfo, por supuesto, y otros autores de América Latina. Pero cuando aparece 100 años de soledad, algo cambia. Yo me acuerdo, yo estaba en el colegio secundario y un compañero me llama y me dice, el día que salió la novela la había comprado, me dice, tienes que leer esto. Entonces yo compro el libro y me paso la noche leyéndolo. A la mañana siguiente en el colegio éramos 3 o 4 que ya habíamos leído la novela y se propagó como un fuego a través de los lectores argentinos. Digo que es curioso porque habíamos descubierto autores latinoamericanos, pero ninguno nos había hablado tanto de la realidad latinoamericana, esa pregunta que nos hacíamos, ¿qué somos dentro de este continente tan extraño? Y ningún otro libro había respondido a esa pregunta. Habíamos leído a Martí, habíamos leído a Rubén Darío, habíamos leído a Borges, nuestro Martín Fierro, por ejemplo, que también nos dio una voz que no era la de Buenos Aires, aunque fue escrito por un intelectual metropolitano. Sin embargo, no adquirió el Martín Fierro esa universalidad que adquiere después de 100 años de soledad. ¿Por qué es? ¿Qué hay en ese libro que hace que un argentino entienda que es parte de ese universo de Macondo, que un lector en Hungría diga, esta es nuestra realidad, que un lector en China diga, sí, sí, es así como vivimos? Cuando Carlos Fuentes dice que 100 años de soledad es nuestro Quijote, lo que quiere decir no es que hay un personaje que se enfrenta a la injusticia del mundo, que tiene la ilusión de un cierto código libresco que quiere poner en acción, sino lo que quiere decir es que aquí hay una obra que hace de espejo para todos. Pero sigo sin poder contestar esta pregunta y quizás tú puedes ayudarme. ¿Qué hay en 100 años de soledad que lo convierte en espejo universal? Bueno, qué pregunta, ¿no? Bueno, refiriéndome un poco a lo que decías del Quijote, sí hay una, en El Coronel no tiene quien le escriba, sí hay una clarísima, digamos, posibilidad de equiparar el personaje del Quijote con el coronel Don Sabas, que es el Sancho. Digamos digamos, lo que tú estás diciendo de lo que significa la novela es que es un mundo tan completo y tan lleno de todos los personajes que estamos en este mundo. Pero esa pregunta es la que nos seguimos haciendo y de la cual seguimos estando muy orgullosos, y sobre todo los que amamos la lectura y los que amamos la cultura, queremos usar esa novela para tratar de humanizar la existencia de nuestros coterráneos.
Cien años de soledad, pues ya lo han dicho muchos especialistas, es no solo el reflejo de Colombia, de América Latina, sino de todo el mundo. O sea, Cien años de soledad empieza, hay un génesis, un mundo premoderno, después vienen las guerras, viene la invasión de toda la industrialización, después viene la decadencia y finalmente todos los pecados que cometemos hacen que ese mundo se termine. Pero en alguna parte, tal vez en el libro de Eligio, García Márquez comenta que hay algo que sus críticos no han señalado con suficiente énfasis, y es que él siente una gran compasión por sus personajes. Lo que uno ve, lo que uno percibe cuando está leyendo esa novela es que los buenos, los regulares, los malos, los sabios, uno está sintiendo el personaje de carne y hueso, y de alguna manera las circunstancias como los describe el autor hacen que uno sienta que ese destino es ineludible y que está contando algo que no es posible cambiar, pero que ojalá pudiera ser distinto, en donde siente amor por esos personajes, amor por ese mundo, y pues lo que tiene todo un genio, que es hacer lo que decía Tolstoy: describe bien tu aldea y serás universal. Fue tan maravillosamente descrito cada uno de esos prototipos de personajes que nos podemos identificar. En algún momento hemos sido o querido ser Úrsula Iguarán, protegiendo a nuestra familia, a nuestra casa. También hemos sentido esos amores atormentados, hemos sentido pulsiones por mil cosas. La guerra en nuestro país, que ha sido tan honda y tan profunda. Esa imagen de un coronel, Aureliano Buendía, que lo que nos muestra a través de la novela es que la guerra seca el alma, el corazón, que no vale la pena, pero que es algo ineludible. Y que la burocracia no recompensa a nadie, porque el pobre coronel está esperando siempre esa carta que reconozca sus acciones. Pero esta universalidad la hemos comprobado ahora, hace unos días nomás, en la biblioteca. Tenemos un sistema de seguridad en la biblioteca como cualquier gran institución, y el personal de seguridad está sentado allí todo el día, bueno, a veces contestando alguna pregunta, pero simplemente vigilando que no se dañe el material de la biblioteca y que la gente no haga tonterías. Pero es una tarea muy aburrida. Entonces pensamos, como somos una biblioteca, tiene que haber libros allí para la lectura de la gente que está sentada. Entonces pusimos bibliotecas para colecciones de libros para la gente de seguridad. Entonces, en las últimas 3 meses, digamos, uno puede ver a la gente leyendo a Colette, a Graham Greene, a Adolfo Bioy Casares y a García Márquez. Entonces, el otro día veo una señora temprano a la mañana, es la única gente que está en la biblioteca a las 6:30 de la mañana, y le digo, bueno, ¿y qué está leyendo? Estoy terminando 100 años de soledad. Y me dice, es absolutamente maravilloso porque ahora entiendo más mi mundo. Entonces, esa respuesta viene de dónde. Hay otra anécdota similar. Tengo una amiga periodista turca que me dice que en Turquía la escena de la epidemia de olvido de la que sufre Macondo, donde uno tiene, para no olvidarse de las cosas, empiezan a poner carteles: esto es un árbol, esto es una vaca, esto es café, la vaca da leche, mezclado con el café, da café con leche. Nadie se olvide. Dice que en Turquía eso es absolutamente cierto, porque después de la reforma de Atatürk del lenguaje, la gente empezó a perder
el lenguaje regional, y entonces no tenían palabras para nombrar las cosas hasta que ese lenguaje se asentó en la literatura. Entonces ella sentía que él describía perfectamente la realidad de Turquía. Claro, claro. Y es que, digamos, uno de los grandes aciertos es que está escribiendo desde la cultura popular. Vargas Llosa, en esa bellísima obra en la que hace el mayor elogio que alguien ha podido hacer sobre 100 años de soledad, que se llama Historia de un deicidio, insiste muchísimo en la anécdota, que García Márquez se nutre muchísimo de las anécdotas, y efectivamente lo que ha hecho es fijarse en un montón de anécdotas, de situaciones de la vida popular, y las ha puesto en su obra, las ha transpuesto poéticamente, porque 100 años de soledad es la obra de poesía la novela poética más hermosa que se ha escrito, y la escribe desde el punto de vista de los protagonistas, de la gente común, que está sintiendo el día a día. Entonces, por eso es que todos nos sentimos de alguna manera identificados con esa obra. Quizás todo país, todo continente es imaginario, pero el nuestro, en nuestras Américas, fueron imaginadas por los europeos que llegaron aquí ignorando las culturas de los pueblos originarios y superponiendo los cuentos, las anécdotas, las leyendas que les venían de las novelas de caballería, de la mitología, y entonces sabiendo que iban a encontrar eso aquí, entonces encuentran a las amazonas en las tribus de lo que se va a llamar después el Amazonas, a los gigantes bíblicos en la Patagonia, los grandes pies de los patagones, el dorado, por supuesto. Entonces, esa geografía la traían ya con ellos. Curiosamente, a esa geografía imaginaria europea, García Márquez superpone la mitología anterior, la saca de su encubrimiento, y están las raíces africanas, están las raíces indígenas, y no ignora también las raíces europeas. Está la alquimia, por ejemplo, del maravilloso Melquíades, y logra darnos una imagen más rica, más completa de este lugar tan misterioso en el que vivimos. Sí, pues esa primera parte de 100 años de soledad, en la que ese mundo originario, ese génesis de ese pueblo al que llega José Arcadio Buendía y Úrsula, que encuentran como una especie de paraíso de tierra prometida, es como la imagen de lo que existía antes de los españoles. Él en alguna parte dice que los habitantes primitivos de América habían descubierto el prodigio de convivir pacíficamente en la diferencia, de no tener leyes, de no tener instaurada una religión oficial, y pues hace esa metáfora: no había muerte, no había historia, y es como pues buscando ese paraíso perdido, que a raíz de esa, pues eso fue una masacre violenta, que por cierto a partir de 1992 se ha empezado a revisar muchísimo esa historia oficial de que solo hubo unas pocas muertes, y no fue el arrasamiento de culturas magníficas que existían aquí en la América precolombina. Eso ha sido una tragedia, un cataclismo, como lo llamaba García Márquez, el cataclismo de haber borrado esa inocencia, esa forma de entenderse de otra manera, incluso formas socioeconómicas que eran mucho más sabias que las que el capitalismo ha impuesto posteriormente. Ahí hay siempre una utopía, un deseo de volver al originario y de buscar las fuerzas más humanas y humanizantes
que ojalá se pudieran lograr en América Latina. Ese ha sido como un llamado que ha hecho García Márquez a través tanto de su obra de ficción como lo hizo muchísimas veces en su actuación como hombre público. Es de alguna manera el camino de regreso del camino de Colón, es decir, Colón que imaginaba ese mundo perfecto y que luego fue arrasado, destruido, sometido al genocidio, pero el mundo que imaginaban los españoles, los portugueses, como inocente. Ese mundo de figuras mitológicas, cuando llega Colón a lo que va a ser la costa de Venezuela, ve manatíes nadar en la desembocadura del río y dice: ayer vi 3 sirenas, pero no son tan lindas como decían. Dice, manatí es feo. Bueno, pero García Márquez hace el camino inverso, dice: vamos a ver lo que estaba allí y a partir de allí ver cómo se degradó, y construye una historia de Colombia que es la historia de América Latina. Pero para ustedes debe tener, en el proceso de paz por el que están pasando, debe tener una significación mayor, como una lectura ejemplar. Sí, pues la interpretación que hacemos de la obra de García Márquez ahora es más vigente que nunca, en el sentido, o como dije yo, en clave de paz. García Márquez, como personaje público, siempre luchó por la consecución de la paz, por la pacificación de todos los sectores que estaban alzados en armas por una u otra razón, pero digamos que ahora no nos vamos a poner a hablar de la figura de García Márquez como político, que es muy discutida, hay varias interpretaciones por su cercanía con el poder sí, pero la idea es que esto tiene que ver con que hay un cierto prejuicio en Colombia al identificar al autor como persona con ese autor de un gran mundo literario que tiene mucho que decirnos. Entonces, la forma en que nosotros queremos ahora renovar esa lectura de García Márquez es precisamente el hecho de que haya elegido que el lenguaje sea la recuperación de la memoria, sea la manera en que nos muestre cómo existió un pasado que tuvo posibilidades de no ser una derrota, sino de poder seguir hacia adelante humanizando sectores sociales, cómo podemos aprender de nuestro pasado, cómo podemos tratar de no repetirlo. Y él hace de la manera más genial, muestra todos los vicios que tenemos, absolutamente todos, no hay un solo de los vicios, no hay avaricia que quede por fuera, no hay espíritu de violencia que quede por fuera, no hay una irracionalidad que quede por fuera de su obra. Pero la manera en que nos muestra que esos personajes tratan de luchar contra eso es lo que nosotros queremos rescatar ahora. Este proceso de paz ha sido muy complejo precisamente por los intereses individuales que han primado, no los colectivos. Precisamente él quiere que volvamos un poco hacia esa visión colectiva de los grupos humanos, ni siquiera de un país, y lo que merecen los grupos humanos, la belleza de un país, que además la geografía, la naturaleza que es tan bella, y la creatividad. Y ahora estas dificultades que hemos tenido, que son todos los intereses individuales que nunca han pensado en el otro, y aquí el otro tiene que ver muchísimo con el centro y la periferia, con la capital y las regiones. El conflicto no ha sido un conflicto de las 5 ciudades de Colombia, ha sido el conflicto de los miles de kilómetros que están alejados de las capitales, y precisamente los compatriotas no entienden cómo han vivido estas personas, cómo no merecen seguir viviendo en esta violencia, en esta injusticia, de esa manera tan inhumana. Leer a García Márquez es entender que esos seres humanos son
preciosos, son seres humanos creativos, muy bellos, que son nuestros hermanos, que son personas que merecen construir sociedades de las cuales todos nos vamos a alimentar y nos vamos a nutrir. ¿El final de la novela te parece esperanzado o desesperanzado? Es tristemente esperanzador. A ver, la novela es muy triste. La novela es muy triste. Es una novela melancólica, es una novela donde siempre se está esperando que el punto al que se llegue sea un punto que se desarrolle positivamente, pero no, surge algo, algún acontecimiento social o político que lo impide, pero ese final en donde el previo, o sea, es que es el aureliano sanscritista el que descifra esa memoria de esta historia, en donde él mismo se está leyendo a sí mismo, leyendo esos manuscritos, y nosotros nos estamos leyendo a nosotros mismos, nosotros estamos leyendo, digamos, es esperanzador, es triste, pero es esperanzador en el sentido de que entendemos que esa realidad no la podemos volver a repetir. Entendemos que hay unos hombres como Mauricio Babilonia o como Remedios la Bella que pueden vivir de otra manera y nosotros los hemos matado, pero hemos gozado y los hemos admirado. ¿Por qué no le damos espacio a esas Remedios la Bella, a esos Mauricios Babilonia, a esos ideales que los hemos matado, los que estamos leyendo esa obra? Digamos que para mí es esperanzador en el sentido reflexivo, no digamos de una, ¿cómo se dice? De una fábula en el sentido moral. No, yo creo que no tiene nada de moral, sí, para nada. Claro, porque la condena se entiende una condena de no repetir lo que sí, ya hemos vivido. Sí, no es moral, es algo claro, metafísico, es no volvamos a repetirlo, somos un género tan bello, producimos música, tratamos, o sea, construimos un mundo tan bello, ¿por qué no tratamos de volver a ese mundo tan hermoso que nos merecemos? Es una pregunta que nos hacemos en Argentina y yo creo que es la pregunta que nos hacemos en todas las Américas. Hay una pregunta que flota sobre 100 años de soledad y a la que tú te has referido, es ¿por qué no podemos considerar a distintos grupos, a distintas personas en una hermandad nacional? El federalismo no parece posible en América Latina. ¿Tú crees que saliendo de este proceso de paz se vislumbra una nueva identidad nacional para Colombia dentro de América Latina? Pues estamos en un momento tan delicado, en el borde de un abismo que es un momento fundamental, precisamente. Desde el año pasado se firmaron los acuerdos hacia julio, agosto, se ratificaron y en noviembre se hizo un plebiscito que desgraciadamente se perdió a raíz de la propaganda política y malintencionada de quienes están en contra de la inclusión, o sea, porque lo que aquí está en juego es la inclusión de los otros, es la inclusión de quienes han pensado distinto, de quienes, aunque hayan tomado las armas, tenían la intención de ser ciudadanos con derechos. Entonces, la pregunta es muy complicada en este instante, cuando estamos a mitad de año, en marzo, mayo, va a haber elecciones y ahorita salen las fuerzas más oscuras. En alguna parte García Márquez decía que el antónimo de amor no es odio, sino poder. El problema de Colombia
o bueno, seguramente de muchas partes. De Argentina. Son las ansias de poder. Porque, por ejemplo, un expresidente de Colombia afincado en el odio aparente porque a su padre lo secuestraron, lo mataron y demás, no ha podido superar ese odio y todo el tiempo ha torpedeado el proceso de paz, odiando de la manera más infame a todos los que no piensan como él. Pero en realidad lo que hay ahí es una ansia de poder, o sea, no es solamente el odio, porque ese odio a través de este último año e incluso en la agenda que hubo en La Habana, las víctimas se hicieron presentes en los diálogos de paz en La Habana. Y contrariamente a lo que pues la lógica diría, las víctimas perdonaron a los culpables. Todas las víctimas, no hubo una sola de las víctimas que se reunieron con los exguerrilleros que dijera: no lo puedo perdonar, al contrario, queremos cerrar este capítulo, queremos ya convivir en paz, queremos construir un país, queremos ver crecer a nuestras familias, queremos gozar de nuestro territorio, porque allí no había ansia de poder. Entonces, lo más grave en este momento, y que ojalá pudiéramos encontrar una fórmula, a ver quién nos puede iluminar, es ver cómo logramos aplacar a los que tienen esa ansia de poder y que no pueden ver la necesidad que tienen los demás, y todos de ver a los seres humanos de la manera más pacífica y con la misma igualdad de derechos que tenemos absolutamente todos. Borges decía que el perdón es la forma más perfecta de la venganza. Ahora bien, esta oposición, esta lucha por el poder que fomenta ese odio, en Argentina la heredamos desde los federales y unitarios. Seguimos pensando siempre que el otro no es humano, que el otro tiene todas las faltas y que nosotros somos los únicos que podemos gobernar bien. No hay diálogo, no hay diálogo en casi ningún país de América Latina. Estoy pensando en alguna excepción y no la encuentro. En Uruguay quizás, sí. Bueno, pero como tú dices, quizás podemos aprender a vernos no como opuestos, sino como parte de un mismo círculo, de lo que está dentro de lo que nos define. Y el mundo de García Márquez es un poco eso, ¿no? Tratar de interpretarnos en clave de diferentes, en clave de distintos, en clave de alegría, en clave de gozadera, de un espíritu caribe distinto. Yo tenía aquí una cita del discurso de García Márquez en la recepción del Premio Nobel que me gustaría leerla. Un segundo. Bueno, dice, hablando de Colombia y de América Latina, dice: una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
existimos pero no nos reconocemos. Es exactamente eso. Y yo cuando lo conocía a García Márquez una sola vez, en el 69, tenía 21 años, había llegado a Barcelona y me permitió entrevistarlo. Estaba escribiendo en aquel momento El otoño del patriarca y se estaba divirtiendo muchísimo creando ese personaje que quería imponer al mundo su identidad y su visión, pero que al mismo tiempo tenía que recibir del mundo la información que la transformaba en una suerte de lenguaje de proverbios. Y había hecho una lista que no sé si existe en algún manuscrito, una especie de diccionario de proverbios inventados colombianos. Me acuerdo de uno solo: la gallina de arriba caga la de abajo, que le había divertido muchísimo, se reía a carcajadas, pero inmediatamente daba la impresión de un hombre de un amor exuberante, que tenía amor por todo, por las mujeres, por la comida, por los países, por la gente que conocía. Nada parecía desagradarle. Supongo que habrá tenido pataletas terribles como todos y que se enojaba muchísimo, pero yo creo que sus enojos, al menos en este encuentro pequeño que yo tuve con él, eran enojos hacia las políticas, esa superposición de un sistema sobre lo que la sociedad hace naturalmente, sobre ese inicio macondiano. No sé, ¿tú lo has conocido? Sí, yo tuve la suerte, yo tuve una librería durante muchos años y él tenía un hermano, el hermano menor, que era un gran lector, que incluso escribió un libro bellísimo que se llama Tras las claves de Melquiades, Eligio García Márquez, que era gran amigo mío y muy buen cliente de la librería. El libro que Ezequiel dice es el mejor que sí. se ha escrito sobre García Márquez. Entonces Eligio lo llevó una vez, la primera vez, y me dijo: Gabito quiere ver libros. Entonces, pues muy difícil, porque García Márquez, pues era el rostro. Hubo una vez me contó William Ospina, hubo una vez como de esas mediciones internacionales que hacen de cuál es el rostro más famoso del mundo o el nombre más reconocido, lo que sea. El rostro más famoso del mundo era el de García Márquez. Era increíble. Entonces él no podía ir a ninguna parte, o sea, no podía estar en paz. Entonces cuando él me dijo: Gabito quiere ver libros, entonces yo le dije: claro, adelante, adelante. Y me paré casi a la entrada de la librería y me quedé así parada y la gente pasaba y Gabo se volteaba y hacía. Pero pudo ver un poco de libros, pudo gozar un ratico, 15 minutos, como un ser humano cualquiera. Me acuerdo que en ese momento estaba leyendo a Tabucchi, encontró algunos libros de Tabucchi y volvió 2 veces más. Pero aquí viene un aspecto de esas cosas que son azarosas y que le suceden a uno. Bueno, García Márquez era muy supersticioso, muchísimo. Y él cuenta en muchísimas entrevistas, en algunas dice que cuando era pequeño y vivía en la casa de sus abuelos, empezaba a atardecer y su abuela le decía: siéntate aquí, no te vas a mover porque allá en ese cuarto está el ánima de tu abuelo que se murió hace 6 años. Y por acá tampoco, porque está la de tu tía abuela que también se murió y está en ese cuarto. Y él se quedaba así paralizado. Y entonces él empezó a generar pues toda esa especie de supersticiones: yo no me muevo, si me muevo me va a pasar, y bueno, listo. Y a la muerte era una de las cosas que más terror le tenía, y si alguien se había muerto en un sitio no volvía,
y si alguna persona estaba enferma terminal, pues no iba y la visitaba. O sea, él tenía un terror, pero verdadero, terrible, a la muerte. Y la última vez que fue a la librería, sucedió que había unos tapetes y se resbaló, así. Se resbaló y se cogió. Y alguien dijo, ¡ay, Dios mío! Y yo dije, uy, ese sería el sitio ideal para... Por supuesto, nunca más volvió. Entonces, pero volviendo a lo que a esa figura de un hombre amable, además un gran conversador, una persona muy generosa con sus amigos, pues descontando lo de la lo de la superstición, yo creo que haber escrito las obras que escribió, pues es una gran generosidad, es una manera de leer el mundo, de interesarse, de ser curioso y además de exaltar la cultura popular de una manera maravillosa. Y ahora nos van a hablar de lo que es la presencia de la música y cómo se alimentó de esa música popular, del vallenato. Y hablando de la superstición, yo pensaba el otro día, ustedes saben que al final García Márquez le dio demencia senil. Con ese pavor que le tenía a la muerte, pues qué maravilla, porque al final de su vida pues no tuvo la oportunidad de darse cuenta en qué momento, y me parece lo más merecido del mundo. Su secretaria en algún momento contó que al final, que estaba como que no sabía muy bien qué hacer, se pasaba oyendo vallenatos al final, ¿no? Ella le puso un ejemplar de 100 años de soledad y se puso a leerlo y leerlo, y duró 2 o 3 días leyéndolo y solo se levantaba para comer, y al final lo cerró y dijo, ese man sí sabe escribir. Entonces, qué bonito que hubiera sido un hombre que nos dio tantas alegrías, tantas emociones, y que finalmente no tuvo que enfrentar ese pavor que le tenía a la muerte. Estamos de acuerdo, sabía escribir. Quizás el público tiene 1 o 2 preguntas. Tenemos unos 10 minutos, así que si alguien quiere preguntar... ¿Puedo hacer una pregunta? Hay una parte de su charla, su relato, donde hablaba del Gabriel García Márquez, escritor, Gabriel García Márquez, persona. Y me sucedió a mí, después de 2 visitas a Cartagena, que empecé a pensar si García Márquez, escritor, tenía algún tipo de correlato con el Shakespeare inventado o no, porque no encontré una sola persona, a pesar de que García Márquez ha tenido los colores azul, amarillo y colorado de la bandera, que pudiera decir, tenía como enojo con García Márquez, desde mozos de restaurantes, la gente del hotel, choferes de taxi. Y yo digo, ¿por qué? No entendía por qué. Un poco usted esta respuesta me la dio en el transcurso de su charla. Pues ese es el reflejo de lo que somos los colombianos. En algún momento, tal vez fue en Cartagena, él estaba en Colombia, en Bogotá, cuando el 9 de abril de 1948, y tuvo que devolverse para la costa, tenía 21 años, y él siempre se había vestido, como lo llamaban trapoloco, y en otro momento, o sea, se ponía pantalones así de rayas, unas camisas de colorines, calcetines amarillos, y en algún momento el papá de unos amigos de La Espriella lo dijeron, es que este tipo sí tiene valor civil para vestirse así. Y uno después se pone a pensar que él tenía valor civil para todo, o sea, para pensar distinto, para meterse en las cosas más complicadas, para luchar contra toda la adversidad, el hambre y demás, para seguir su vocación. Y el hecho de haber tenido esa amistad tan cercana con Fidel Castro le reportó muchísimos enemigos en Colombia. Pero no solamente eso, era un hombre de izquierda, y dentro del país, en un momento determinado, era visto como
Nosotros somos cachacos y los otros son ¿qué? Corronchos. A los del centro se les dice cachacos y a los de la costa corronchos despectivamente. Se le veía como un corroncho, siendo el hombre más cultivado, más leído, más realmente porque es que esto que se produjo no fue generación espontánea o el ADN, no, eso fue realmente es una combinación de muchísimas cosas, dentro de las cuales naturalmente está el talento, pero la gran disciplina de García Márquez, la gran capacidad de estudiar la literatura norteamericana, europea, los clásicos, eso no es de un día para otro. Y perdí el hilo, pero la idea era decir que en 1900, ¿cuándo fue Julio César Turbay? ¿Cuándo tuvo que él salir de Colombia? 1981. El premio Nobel fue en el 82, sí. Estaba intentando vivir García Márquez en Colombia, intentando hacer empresa, tenía una revista de izquierda, una revista tratando de que hubiera pluralidad en la forma de informar, de opinar, como tratando de que este país tratara de alguna manera de pensarse a sí mismo desde diversos puntos de vista. Y el régimen de un presidente aprobó una norma que se llamaba el Estatuto de Seguridad para perseguir a los de izquierda que tuvieran algún posible nexo con la guerrilla. Pues García Márquez, 1981, un año antes de recibir el premio Nobel, siendo el escritor más célebre de América Latina, tuvo que salir huyendo, exiliado, porque lo iban a apresar para acusarlo, porque lo tenían aparentemente dentro de una acusación porque estaba apoyando a un grupo guerrillero. O sea, lo que es la mentalidad hegemónica de nosotros que despreciamos la cultura, que ensalzamos a un político, pero no respetamos a una persona que nos ha brindado, digamos, nuestras claves para entender nuestra identidad, nuestro pasado, esclarecer un poco nuestra forma de vida y ver cómo sobrevivimos más dignamente. Estaba siendo perseguido y le tocó exiliarse en la Embajada de México en Bogotá y salir huyendo de Colombia. Entonces, cualquier cosa que te diga es incomprensible porque solo en el momento en que se gana el premio Nobel, después ya es colombiano. En ese momento, naturalmente, ahí sí sacamos pecho por él. Pero además esa diferencia de clases, pues él era una persona de la periferia, era una persona de la provincia. Siempre ha existido en Colombia esa absurda diferencia y que hace que supuestamente los del centro sean personas mucho más cultas y más pues dignas de dirigir la nación. Yo te digo que es para nosotros lamentable, pero la ironía de la vida, que es el lenguaje de García Márquez, todo el mundo literario de García Márquez, lo que nos ha dado identidad a todos los colombianos. Y los argentinos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a presentar, como ya lo hice hace un rato, pero lo vuelvo a presentar, a Ariel Castillo Mier, que es un filólogo, un doctor en letras hispanas, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su país en el año 2002, y bueno, es uno de los que más saben de la obra de García Márquez. Hoy va a hablar de una faceta que muy pocas veces escuchamos comentar de la obra de Gabo, y es Gabriel García Márquez y la música de acordeón del Caribe colombiano. Por eso está toda esta gente acá, que son músicos de la agrupación, esto lo tengo que acentuar bien en Argentina, de la agrupación Quilombó, y que son Rafael Guillermo Ricardo en guitarra, José Ortega en acordeón y María Victoria Salcedo Bolívar en voz. Así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Eso va. ¡Ay!
le pongo un letrero muy grande en nubes blancas que diga Adaluz. Después le pongo un letrero muy grande en nubes blancas que diga Adaluz. Cuando Adaluz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Que no vuela, no sube a ver a Adaluz en las nubes. Y el que no vuela no llega allá a ver a Adaluz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. No tiene cimiento en el sistema que he inventado yo. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Si te preguntan cómo se sube, decile que mucho se ha perdido. La única forma de llegar al cielo, nosotros y dos iremos en una nube. Para ir al cielo creo que no hay camino, nosotros dos iremos en una nube. Que no vuela, no sube a ver a Adaluz en las nubes. Que no vuela, no llega allá a ver a Adaluz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Muy bien, buenas noches. Esta canción que escucharon se llama La Casa en el Aire y el compositor se llamaba Rafael Escalona, que ha sido personaje de varias obras de Gabriel García Márquez, ¿no? Y que sirvió de alguna manera de modelo de su creación. Pero nos sirve inicialmente, cuando García Márquez empezó a escribir, tenía la idea de redactar una novela que se titulase La Casa. Y La Casa en el Aire de Rafael Escalona podría ser perfectamente una metáfora de la literatura, esa casa sin cimientos, esa casa virtual es la casa de la imaginación, que sin embargo nos ayuda a entender un poco mejor la realidad. Entonces, el tema que voy a tratar de desarrollar es este de las relaciones entre la obra periodística de García Márquez y su obra de ficción con una manifestación popular del Caribe colombiano, que es la música de acordeón. Con frecuencia se ha impuesto un término, no vamos a entrar en esa discusión, se habla de música vallenata, pero es un término reductor y a veces hasta malintencionado, pero es más fácil decir música vallenata que música de acordeón. Esto es un poco lo que vamos a adelantar, es que García Márquez en alguna ocasión afirmó, dice, 100 años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas. Frente a esa frase uno podría tener por lo menos tres opciones. Primero, que se trataba simplemente de una típica boutade de García Márquez, que era famoso por esto, ¿no? Él dice que se divertía mucho tirándole cascaritas de banano a los críticos para que las pisaran y se resbalaran y verlos pataleando en el aire, ¿no? Eso podría ser una de esas cascaritas a las que él acostumbraba, pero también podría ser realmente una guía, y de hecho lo es. Y se trata entonces de mirar a la obra de García Márquez dentro de un contexto cultural muy preciso,
que no va a limitar, no va a minimizar su creación, sino a abrir algunas luces que para ustedes no será fácil encontrar para entender un poco mejor esa obra, ¿no? Entonces miraremos cómo a través del periodismo hay toda una trayectoria de García Márquez indagando sobre esta expresión cultural, luego la incorpora a su ficción. Luego miraremos el diálogo que hay entre esta manifestación y la música de acordeón. A mí me ha recordado una expresión que utilizó una vez Cortázar cuando le preguntaron, querían como que insinuarle que Juan Carlos Onetti había influido en su obra. Y él dijo, yo no creo, ya yo estaba grandecito, ya yo salía solo a la calle, pero podría haber, y esas frases que se inventan los herederos de los vascos, ¿no? Como Lezama Lima o el propio Cortázar, dice, lo que debe haber es una rejunta tácita. Bueno, una expresión ahí toda como misteriosa, pero quiere decir que partían de experiencias similares y eso podría explicar algunas de las afinidades. Entonces, lo que yo voy a plantear no es este sentido tradicional de las influencias de que A determina a B, sino simplemente que A dialoga con B por diferentes razones, ¿no? Bueno, esta es... a García Márquez lo molestaban demasiado con lo de las influencias y eso le hizo perder a veces un poco la serenidad, que si había copiado a Faulkner, que si había copiado a Kafka, que si imitaba a Hemingway, que si era Rabelais. Y entonces en un momento dado, tratando de defenderse, hizo esta afirmación en una de sus entrevistas más interesantes con unos periodistas amigos, donde dice que a él no lo ha influido tanto la literatura como la música, los cantos vallenatos. Dice él que son influencias extraliterarias, lo cual no es del todo cierto, porque la música de acordeón o el vallenato vendría a ser una especie de discurso literario musical. Entonces hay una preocupación particular por las letras y esto, la manera como se cuentan historias allí, es lo que a García Márquez le llamó la atención. Dice que le recuerda cómo contaba las historias la abuela, y él ha estado planteando que 100 años de soledad fue un conflicto, un problema, hasta cuando descubrió que el problema era de tono, que si él lograba contar una historia con esa impasibilidad, esa impersonalidad con que la hacía la abuela para las acciones más escabrosas, así podría llegar a su final en 100 años de soledad. Es interesante, fíjense, quien se da cuenta o establece esta relación, ni siquiera, ningún colombiano había hablado de esto, es un uruguayo, Ángel Rama, creo que es el primero en 1975, un artículo supremamente lúcido, con alguna, es posible, alguna imprecisión porque no conoce bien el contexto, pero maneja la idea de que a García Márquez habría que entenderlo más a partir de la cultura popular y no estar rebuscándose unas posibles lecturas en la sátira menipea o en las novelas de caballería. Yo creo que ahí va sesgadita un guiño a Mario Vargas Llosa, ¿no? Quien decía que 100 años de soledad era el Amadís en América. Y dicen, no, hay que mirar es el vallenato, los relatos populares, los folletines, el periodismo provinciano. Esa es la imagen de la abuela y esta es la frase que él hizo famosa en el sentido de que solamente cuando descubre que esas historias había que contarlas con ese tono, encontró la solución literaria para 100 años de soledad. Y esto no es más que el redescubrimiento de la oralidad. Ángel Rama ha planteado la existencia de dos vanguardias, una que imita un poco a los modelos europeos y una vanguardia interna que se preocupó por entender la cultura popular y tratar de trascenderla. Dentro de esta tradición estarían José María Arguedas, Juan Rulfo, está Miguel Ángel Asturias, Joao Guimaraes Rosa y habría que incluir también a García Márquez, es lo que Rama llama la vanguardia transculturadora. Fíjense que en ese artículo del 75 lo que afirma Ángel Rama, ¿no? Es previsible que en el Gabriel García Márquez que reciba en Estocolmo el premio Nobel, ya lo había previsto, digamos, 7 años antes, ¿no? Se reencontrará nuevamente al muchacho barranquillero de 1950. No está aislado en esta relación con la cultura popular y con la música de García Márquez, hay numerosos antecedentes, se remontan, por ejemplo, bueno, ya ahorita estuvieron hablando de Martín Fierro, pero en la poesía tenemos el caso de Rubén Darío, que ha ejercido ha sido un notorio ejemplo para los autores de boleros y
de tangos, ¿no? Jorge Luis Borges se ejercitó bastante con las milongas. Cortázar, que de alguna manera decía que él despreciaba el tango, pero le gustaba el jazz. Sin embargo, el lenguaje del tango explica mucho de los diálogos de los personajes de él en Rayuela. Neruda escribe el tango del viudo. En el Caribe, en el Gran Caribe, tenemos a Nicolás Guillén, que retoma para una poesía política las lecciones del son. Igual pasa con otros escritores como Alejo Carpentier, Luis Palés Mato, es decir, es más o menos una constante, ¿no? Rómulo Gallegos escribe Canaime y escribe Cantaclaro, que es la historia de un trovador llanero. Sin embargo, cuando García Márquez se gana el premio Rómulo Gallegos y le preguntan por la obra de Rómulo, dice, en Canaima hay una buena descripción de un gallo, ¿no? El resto como que no le significaba. Y en Colombia también habría algunos antecedentes, incluso desde el siglo XIX, como el poeta Candelario Obeso, que era un poeta mulato, más bien negro, ¿no? Hijo de blanco, tenía unas hermanas que eran completamente blancas, e inició un proyecto que no le funcionó, Cantos Populares de mi Tierra, en 1877, y le tocó abandonarlo, y luego se convirtió en un poeta romántico común y corriente, ¿no? Fue un poeta que tuvo una muerte trágica, a pesar de que él había sido militar. Tratando de limpiar un arma, el arma se le disparó y se hirió en el estómago y duró como 3 días agonizando. Sin embargo, no perdió en ningún momento el sentido del humor, y lo que declaró fue: por primera vez el negro da en el blanco, ¿no? Él, en el prólogo a ese libro de Cantos Populares de mi Tierra, esboza un proyecto cultural que creo que luego remata un escritor como García Márquez, es decir, valorar esa sabiduría que hay en la poesía popular e incorporarla a la que sería la gran literatura, y apartarse un poco de esa tendencia a estar imitando a los modelos europeos, ¿no? Miremos un poema rápidamente de este escritor que tuvo el problema de él fue que escribía tratando de imitar, de transcribir la manera de hablar de los negros, y entonces, si uno lo lee, no va a entender absolutamente nada, ¿verdad? Entonces tendrían como que traducirlo. Entonces dice el poema, el boga charlatán, el boga hablador de paja, ¿verdad? Fanfarrón. Entonces está contando en su propia historia que de pronto vio a una muchacha muy garbosa, muy elegante, y juntos nos soplamos, nos fuimos a bailar en la rueda, a bailar un porro. Yo no sé si porro tenga la misma significación aquí que en España, pero en Colombia es distinta. El porro es un ritmo bailable, ¿no? Por pareja, ¿no? A bailar un porro, y un truán muy atrevido me pisó el talón. Y entonces aquí incorpora el lenguaje popular al utilizar expresiones como esta, ¿no? Casi un Jesús, voto a la Virgen por Santa Rita, se me fue la cabeza, perdí la cabeza, empecé a temblar de la ira, y de un solo puño, ahí empieza ya este lenguaje de la exageración, lo hice besar el suelo al que le pisó el talón, ¿no? Y al verlo ahí tendido, todos los que estaban en el baile con hierros y palos le caen para atacarlos, y él sin embargo logra herir y matar a un poco, como a 200. Hasta cuando aparece el alcalde con una turba y van a cogerlo, pero él tiene la fortuna de que ya se había ocultado rezando detrás de una hojita de lengua de vaca, ¿no? Es decir, se había transformado, un acto de magia. Ahí está pues el realismo mágico anticipado. Allí duró escondido cerca de 2 años y no comía otra cosa que otra plantita que se llamaba huevo de gato, y después de un tiempo, con una cierta hierba que probó, se volvió negro, ¿no? Entonces está tratando de seducir a la mujer con todos estos autoelogios, y le dice: no te extrañes de este cambio ni te vayas a burlar, porque si yo quisiera podría tener los ojos azules. Mira que yo he estado a una vara del Padre Santo, ¿no? Ese es entonces un antecedente remoto, lejano, la poesía de Candelario Obeso. Y esta música que ustedes acaban de escuchar, interpretados de manera magistral por la agregada cultural de la Embajada aquí en Colombia, María Victoria Salcedo, por
Rafael Ricardo, que es hijo de un extraordinario músico colombiano de una gran trayectoria, pero ya tiene 11 años o 10 de estar aquí, y José Ortega, que está estudiando una especialidad en medicina, en ortopedia, pero fíjense que cómo se defiende con la música. Entonces, el formato de esta música es un acordeón, que es europeo, alemán, es un tambor, que aquí no lo tenemos, pero la percusión la hace la ayuda la guitarra, y una guacharaca, lo que nos llevaría a pensar en la integración de tres etnias, lo africano, lo europeo y lo indígena, ¿no? Y es una música, aquí está describiendo un periodista del siglo XIX, que yo no creo que estuviera hablando de vallenato realmente todavía, estaba hablando, dice él, de una cumbiamba. Sí, están bailando otro ritmo que es la cumbia, pero que se tocaba con acordeón, porque era capaz de enardecer y sacar de sus casillas al propio nevado pico de la orquesta. Es decir, era una música sensual que a la gente la transformaba, ¿no? Pero lo importante para lo que nos interesa hoy es que era una música popular. Era de mozos de cordel, era de lavanderas, era de cocineras, era una música que estaba excluida de las salas de la casa. En esa crónica él habla de otra fiesta donde estaban unos militares y eso era con bandas europeas, ¿no? Otro autor que pasó por Colombia en el siglo XIX, un francés, Henri Candelier, hablaba de la afición que tenían los habitantes de esa región de La Guajira, que son los antepasados de García Márquez, para contar historias. Resalta la exageración, la presencia de lo maravilloso y fíjense, el problema de la resolución del tono. Contarán sin pestañear historias de espectros, de fantasmas. Y lo que les interesa a esta gente es provocar la curiosidad en auditores muy crédulos. García Márquez, cuando recibe el homenaje que le hace la Academia de la Lengua en Cartagena, él dice que lo que le interesa es contarle a la gente historias que nunca hayan escuchado y mantenerlos atentos, ¿no? Entonces, muchos escritores anteriores han trabajado este elemento de la música. Esto es un antecedente clave, este señor Antonio Brujés Carmona, que nadie conoce, y que tiene un cuento, Vida de Pedro Nolasco Padilla, de 1940, que anticipa muchas de las características de la literatura de García Márquez. Y una muestra de este poema de Jorge Artel, que en realidad no se llamaba así, el nombre de él era Agapito de Arcos, pero pensó que ese nombre no le funcionaba para la literatura y se lo cambió por Jorge Artel, que es el arte al revés, ¿no? Jorge el arte. Y yo creo que es un poema que perfectamente se podría bailar, ¿verdad? Si yo fuera tambor, mi negra, sonara nada más pa' ti, mi negra, pa' ti. Es percusión, ¿no? Ese Artel con una cantante barranquillera famosa que se llamó Estercita Forero. Entonces, Antonio Brujés Carmona le recopilaron ya muchos años después una serie de textos en los cuales hace una indagación sobre la cultura popular y García Márquez conoció perfectamente a este escritor. Era 20 años o 10 años antes que él, un periodista en El Tiempo y era como el costeño en Bogotá. Este es el cuento de la vida y muerte de Pedro Nolasco. Si ustedes han leído Los funerales de la mamá grande, miren el segundo párrafo, que tiene la misma cadencia y casi que el mismo estilo que vamos a encontrar ¿cuántos años después? De 1940 al 62, 22 años después. Este es un personaje, Francisco Rada, que murió casi a los 100 años, un personaje casi mítico. García Márquez habla de un Francisco el hombre en 100 años de soledad. Algunos dicen que pudo haber sido Pacho Rada, pero no es del todo cierto, ¿no? Eso es, no es más que una interpretación mítica de la fundación o el origen de esta música. El segundo artículo periodístico que publica García Márquez en 1948 ya muestra su preocupación o su interés en esta manifestación cultural a la que él juzga sin partida de nacimiento, es decir, ajena a las élites, sin certificado de buena conducta, es un instrumento proletario y afirma que el que le interesa a él, incluso hace una crítica al tango, dice que los argentinos quisieron darle categoría de salón al acordeón y él, como trasnochador empedernido, es decir, el mismo instrumento, cambió el nombre y dejó a esos hijos bastardos. A él le interesa es
el acordeón que tocan en la provincia del Magdalena, estos campesinos, vaqueros, analfabetas, que sin ningún tipo de, por supuesto, de lecturas ni de formación, y que sin embargo componían hasta décimas, ¿no? Bueno, hay un segundo artículo de él donde, fíjense, destaca qué es lo que le gusta de esas composiciones y dice que no hay un episodio en ellos que no surja de la realidad. La vocación de realismo que tenía García Márquez, y es igual a lo que decía Pablo Neruda: hablo de cosas que existen, Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando. Es decir, lo que ayer comentaba alguien, que la gente habla del realismo mágico y ponen el énfasis en lo mágico, cuando lo clave en esa obra es el realismo. Y pone estos cantos por encima de la poesía que se estaba publicando en Colombia en los años 30 y 40, que era la poesía de los autores piedracielistas, ¿no? Hay una crónica de él, un artículo muy polémico donde se mete con Hernando Telles, que era uno de estos intelectuales de la capital, lector de la literatura francesa, y que parece que por equivocación, una vez que iba para el patio, en vez de meterse por donde siempre iba, se metió por la cocina y encontró un cancionero popular que era el de la muchacha del servicio. Y se puso a leerlo y escribió un artículo descalificando la poesía popular, ¿no? Frente a él trata de García Márquez de afirmar esa otra opción y dice: yo soy un insaciable consumidor de la música popular, y que ha descubierto las ventajas que tiene para un escritor las relaciones con la vulgaridad, es decir, con lo popular. Él hace un viaje en el 52 a Valledupar y en ese viaje se le despierta la intención de escribir esa novela que hemos mencionado, La Casa, y que va a ser más tarde 100 años de soledad. Y lo estimula mucho las peloteras tremendas relatadas en los paseos. Los paseos es un ritmo musical que todo el mundo canta en ese pueblo, ¿no? Este es Rafael Escalona, el personaje autor de La Casa en el Aire. Fíjense cómo lo caracteriza. Lo que está diciendo de él parece que estuviera hablando de sí mismo. Un hombre sencillo que cuenta historias con música por puro amor a su tierra y a su gente, y que la gente recoge por eso, porque interpretan cabalmente sus sentimientos. Se preguntaba ahorita el doctor Alberto que por qué gentes de todas partes del mundo leen a García Márquez, y es precisamente por esto, porque sabe como que tocar las fibras de los lectores. Este es García Márquez en esa época, como lo ven ustedes, como dice uno allá, bastante llevado, con flaco, pálido, ojeroso, pasaba hambre física, ¿no? Bien. Bueno, entonces esto ha sido el rastreo de García Márquez en el periodismo. La primera vez que aparece la música de acordeón en su obra es en El Coronel no tiene quien le escriba. Y es una situación un tanto pintoresca. Se está muriendo de hambre y entonces la viuda, que tiene los pies en la tierra, le da una salida al marido soñador y le dice: ve y vende este reloj, que es un reloj de esos de antes. Y él dice que salir con ese reloj es como estar cargando el Santo Sepulcro, y que le da miedo que le vayan a componer una canción de Rafael Escalona, ¿no? Así que lo vayan a hacer popular con una canción de escarnio, de burla. Entonces no se atreve a salir. Vamos a ver lo paradójico, que este coronel que no salía por el temor de que le fueran a componer una canción, esto que de lo que se salvó el coronel no lo pudo hacer García Márquez, que terminó metido como personaje de varias canciones. En 100 años de soledad hay un pasaje famoso donde él habla de Francisco el Hombre. Es una versión mitificada del origen de esta música, pero destaca cómo en esas canciones la gente se enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? Era una manera de comunicar las experiencias de la comunidad. Este personaje de Francisco el Hombre es la representación de esa cultura popular que en 100 años de soledad se integra con la otra, con la libresca. Hay un diálogo entre Melquíades, que es el que redacta los manuscritos, y estas composiciones que son las que informan a los habitantes del pueblo. Bueno, hay una obra de él que se llama El amor en los tiempos del cólera, que se inicia con un epígrafe. ¿Quién sabe cuántos lectores de fuera estarán todavía buscando en internet para ver quién era ese gran poeta Leandro Díaz? Y Leandro Díaz no era sino un compositor ciego. Oímos un
pedacito para que el grupo, pero para que vean al ciego cantando, y ahí está en un festival con García Márquez. Señora, voy a contarles, hay nuevo que canto en la sabana. Señora, voy a contarles, hay nuevo que canto en la sabana. En adelanto, en estos lugares ya tienen curiosa coronada la vida. Tiene buen adelanto y ya tiene, yo saben los encantos que tiene. Su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Señores, vengo a contarles que hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles que hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto va que esos lugares ya tienen su diosa coronada. En adelanto va que esos lugares ya tienen su diosa coronada. En adelanto y tiene rosa de los encantos, tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Paso a contar lo siguiente, conozco rosa y bien querido. Ese nombre de diosa es de gente que tenga su grado distinguido. Ese dios de nombre es de gente que tenga su grado distinguido. Que tenga el mismo movimiento y que tenga el mismo pensamiento. Alegre en la sabana ya tiene su diosa coronada y que canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Obra de teatro de diatriba de amor contra un hombre sentado, donde la mujer insulta por todos los cambios a que lo ha llevado en cuanto a la música, ¿no? Todos los que empiezan por B, incluyendo la V, ¿no? Que sería el vallenato, ¿no? Bueno, entonces miremos la presencia del vallenato en la obra de Gabriel García Márquez. Miren esa composición, que es de 1958. Se llama El Fenómeno. Y la podemos asociar con el hilo central de la novela, que es el del incesto. Esta es una historia contada de un incesto de dos hermanos, y en 100 años de soledad se la pasan tratando de evitar el nacimiento de un hijo con cola de cerdo. Aquí les nace un hijo con cola de mico, de mono, ¿no? Y además las características que tiene el personaje con un lucero en medio de la frente recuerda al personaje del amor y otros demonios, ¿no? El perro que muerde. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que quiero decir? Que eso estaba en el imaginario de la gente, ¿no? Es una obsesión en la literatura del calibre de la presencia del incesto. García Márquez, Rojas Erazo, Marvel Moreno, Germán Espinosa.
Y es posible que esta canción no la haya oído, pero estaban como respirando el mismo ámbito, ¿no? Hay otra canción que nos muestra, si la anterior nos muestra un motivo que está en 100 años de soledad y además la manera de tratarlo, de pronto con cierto humor. Fíjense cómo, según me contaron, esto quedó tapado porque la criatura se murió a las 4 horas, un poco como le pasa al último de los aurelianos, ¿no? La madre como madre le contó todo a él. ¿Cómo se entera él? A mí este cuento me lo refirió un muchacho, que la madre de él, ella fue la comadrona, la madre se lo cuenta a él como amigo se lo cuenta al narrador y él se lo está contando al público. Entonces, por medio del humor está minimizando un hecho realmente terrible, macabro, ¿no? Que es un poco lo que hace García Márquez en 100 años de soledad. Las escenas más críticas le baja la guardia al lector haciéndolo reír. Es la misma táctica, ¿no? Fíjense esta composición de 1948 que retrata un suceso recurrente en la vida de los colombianos y en la obra de García Márquez, el toque de queda, ¿no? Es un compositor, Guillermo Buitrago, y fíjense cómo este relato es prácticamente una crónica. Están todas las respuestas que uno podría, respondidas todas las preguntas que uno podría formularse, ¿no? El pueblo se ha alborotado cuando suena inesperado, pero otra vez, el toquecito de queda, es decir, aquí no está pasando nada, no se preocupen que estoy contándoles una historia cotidiana y cómo va incorporando toda una serie de personajes, de manera que cuando uno termina de oír la canción ya tiene la recreación, ahí están las niñas, están las viejas, cada una con una característica diferente, ¿no? Las niñas descalzas, la vieja en chancletas, pero morada del susto y con la lengua afuera, un cojo, algo pintoresco, se le cae la muleta, no puede movilizarse, están todos los sentidos, está la gente sudando y el humor, las novias están calientes en el sentido de que están molestas, están bravas porque no pueden recibir la visita de los novios por ese toquecito. Los lalos son los ladrones que están pasando hambre, mondan los dientes porque no tienen trabajo y a las cocineras se les está quemando la comida, ¿no? Entonces, este es una verdadera crónica, lo que desarrolla esta canción, y eso es lo que le sirve un poco de modelo a García Márquez. Ya para esta época, 1948-49, ya él tiene varios cuentos escritos, pero eran unos cuentos absolutamente fantásticos, muy influidos por la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis. Y el reencuentro, ese viaje a la semilla que lo lleva a encontrarse con estas composiciones, lo va a hacer aterrizar en la realidad que le va a servir de materia a su obra futura. Miren esta historia de una mujer que a los 25 años juega con muñequitos y muñecas. ¿Qué les podría recordar este personaje? A Remedios la Bella, evidentemente, ¿no? Voy a matarme por decepción, con un revólver bollo de yuca, los proyectiles de chicharrón, y si no muero ponte en acción, con un veneno de agua de azúcar. Hay una contra tan venenosa, la carne asada, frita o cocida. Al esta prueba si eres curiosa, le pone yuca bien harinosa y verás que muero, pero enseguida. Bueno, ahí tienen ustedes un personaje que prácticamente se suicida comiendo, pero hay una situación similar en 100 años de soledad, donde hay una competencia entre un personaje llamado Camila Sagastume y Aureliano II, y Aureliano II, desaforado comiendo, casi que se mata, mientras que la otra comía con toda la elegancia del caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué relaciones podríamos establecer entre estos dos discursos? Ya habíamos señalado el arraigo en la realidad que él encuentra en estas canciones. Los contextos son prácticamente los mismos. La antigua provincia de Padilla, y hay varias canciones que nos ilustran esta geografía en la cual se enmarca Macondo. Es el caso de El Testamento. Cantemos la estrofa donde está la mención de los lugares, ¿no? Esta es una historia de amor también. El personaje estudia en la capital y le anuncian por radio, ya empieza la modernidad, que tiene que viajar y entonces se despide de la novia y describe el viaje por dónde es. Y esos lugares del viaje son los lugares que marcan a Macondo.
Adiós morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llore, que me da dolor. Adiós morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llore, que me da dolor. Paso por Valencia y cojo la Sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Salgo por Valencia y cojo la Sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Ay, entonces me tengo que meter en un diablo, al que le llaman tren, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Fíjense, dice, en un diablo al que le llaman tren. Es decir, es la visión popular de la modernidad de una manera negativa. En 100 años de soledad, una señora ve llegar el tren y dice, sale corriendo, que ahí viene una cocina arrastrando un pueblo, ¿no? Bueno, entonces tenemos este elemento de arraigo en la realidad, surgen las historias de motivos reales, el procedimiento narrativo. No digamos que todos los cantos son narrativos, pero algo le enseña a García Márquez, algunos de estos que se dedican a contar historias donde se produce una transformación en la vida de los personajes. Se incorpora la oralidad, el lenguaje vivo de la comunidad. Hay un recurso estilístico que predomina en estos cantos y es la exageración. Hay una canción que se llama La creciente del banco y allí podría ser perfectamente un cuento de García Márquez. Se ha llenado el pueblo de agua y hay un bagre, un pez, que ha prendido el tocadisco para poner un disco, ¿no? Con eso ya está dicho todo. Y esto de las crecientes es una constante en García Márquez. Pero creo que lo más importante, al margen de esto, porque a narrar se aprende, lo aprendió oyendo la abuela, ¿no? Las historias allí están de personajes comunes y corrientes, como el de la señora Patillalera, en un ambiente cotidiano, que ese es uno de los grandes aportes de García Márquez. Lo clave es la visión del mundo, es decir, poder incorporar esa visión de los vencidos, esa visión de los excluidos, esa visión de lo popular, y creo que eso es lo que le ha ganado la gran simpatía a García Márquez entre los lectores del universo. Me contaba una amiga que estuvo en los archivos de Austin, mirando las cartas que le escribían a García Márquez, que están ahí, y le escribían cartas de todas partes del mundo, la gente pidiéndole que lo solucionara problemas, o contándole, fíjese que a mí se me murió mi hijo, pero yo al leerlo usted me siento en tanta confianza que quiero que me ayude, cómo puedo superar yo este problema. Y así como ese le contaban cantidades de cosas, por supuesto que había quienes también le pedían plata, ¿no? Si uno hace el inventario de esas composiciones que había, vamos a encontrar que muchos de los elementos que están en 100 años de soledad ya estaban cantados. La peste, los piratas, el circo, los magos, las plantas curadoras, milagrosas, tenemos el incesto, los personajes mitológicos, la violencia, las mariposas que anuncian, los seres que aparecen. Ahí, por ejemplo, en 100 años de soledad, una de las cosas que impresiona es que hay un personaje, Prudencio Aguilar, que le sale a José Arcadio Buendía y le pide agua, ¿no? Y acá hay una canción de Calixto Ochoa de hace muchos años en la cual salía un muerto en el pueblo y le pedía ron a los hombres y a las mujeres besitos. Y además a preguntarle dónde había una fiesta. Ahí está la visión del mundo del Caribe. Creo que lo más importante, les decía, son dos elementos, la visión del mundo caribe y que hay temas similares como este de la modernidad que genera traumas. El Calabacito Alumbrador es una historia de un campesino que va por primera vez a la ciudad y descubre un bombillo, ¿no? Y como establece la analogía con el calabazo, es su referencia, él es del campo, va a comprar un calabacito alumbrador, va a la tienda para que le venda un calabazo de esos, ¿no? Y la señora le dice, calabacito alumbrador, y se dice, sí, de esos que están ahí, que esto es la luz, y le vende un foco, ¿no? Y el tipo llega a la casa y le dice a la mujer, mira mujer lo que te traigo aquí, este pueblo sí está en adelanto, siémbralo, ¿no? Y la mujer le reclama y dice, pero es que está muy chiquito, y le dice, bueno, si vieras el palo, está seco, no tiene ni una hoja, ¿no? Esa es la... Y así como ese, hay varias historias. Luego este personaje que se llama Menejo,
una vez tratando de cortar el cable eléctrico para llevarse la planta para su pueblo, por supuesto que muere electrocutado, ¿no? Pero también hay historias como la del chinito que se ve por primera vez en un espejo, o uno que sube por primera vez a un ascensor, o un campesino de estos que va a Nueva York. Entonces, esas historias así cómicas, a veces grotescas, y relatadas de una manera puramente narrativa, creo que es el punto de contacto más concreto, más preciso con 100 años de soledad. Incluso la forma como se describe la planta eléctrica en Macondo es muy similar a la de estos cantos. Hay muchos personajes que están en las canciones, por ejemplo este del turco, hay la calle de los turcos, y es un turco que al morir redacta el cartel, entonces está invitando al sepelio de la esposa, pero le dice a los que vayan a ir que antes de ir al sepelio pasen por el almacén, porque hay un baratillo con todo de última moda, ¿no? Entonces, ahí están los personajes de la calle de los turcos que vendían las telas pero recortadas, ¿no? Pendientes siempre de sacar el beneficio. Bueno, escuchemos entonces, para sintetizar esto, de la visión caribe del mundo, la canción La Patillalera, que es, hemos estado escuchando todo de Rafael Escalona, pero quisiera que escucháramos de la otra vertiente, de la otra zona. Vamos a cantar mejor Cayo Bueno, que es una historia también interesante, contada con varias voces para que vean cierta complejidad narrativa en estos cantos, y es una historia de una infidelidad, ¿no? A la mujer le llegan a avisar que el marido está en un barrio que se llama Gallo Bueno, y el nombre del barrio no es inocente. Esa mención del gallo tiene una alusión sexual, ¿no? Es en San Jacinto, el barrio de Las Queridas, ¿no? Él está ya tomando tragos con los amigos y le avisan a la mujer, y ella se pone unas gafas y sale armada a vengar esa afrenta, ¿no? Y cuando llega va a dispararlo, pero alguien le desvía la mano, no mata a nadie, pero esa mujer que fue a reclamar es nada menos que la esposa del alcalde, y va a pelear justamente con el alcalde, y el alcalde, como primera autoridad ante esa ofensa, se castiga a sí mismo castigando a la mujer, y le pone como multa unas bolsas de cemento para pavimentar la calle, ¿no? Vamos a escucharla. José de la Cruz hermano, José de la Cruz hermano, alista la policía, que ahí viene Carmen García con un revólver en la mano, y viene con gafas negras para ocultar el dolor, que por culpa de los celos le rompe su corazón, y me ha pasado la pena, gritándome a boca llena, espérame allí cachón, y me hace pasar la pena, gritándome a boca llena, espérame allí traidor. Escucha Carmen García, puedes preguntarle al negro, solo voy a Gallo Bueno para tomar cerveza fría. Cuando allá en el hospital le perdí el gancho a la muerte, dije que mi corazón era de ti para siempre. Te juro que no es pecado que lo diga cirujano, un cura caldo y violente. Te juro que no es pecado que lo diga cirujano, un cura caldo y prudente. Como fiera acorralada, como fiera acorralado, tiros hechos para el cielo. Del barrio de Gallo Bueno perdió la tranquilidad. El negro y Nicolásito se actuaron en la loma. Cuentan que José Domingo voló como una paloma. Pero dentro de la casa estaba Rodrigo Barraza, que enderezó la maroma. Pero dentro de la casa estaba Rodrigo Barraza, que enderezó la maroma. Como alcalde te prohíbo,
como acá te prohíbo usar pistola en el cinto. En Colombia y San Jacinto es material subversivo. Una multa de cemento mañana vas a pagar por intento de homicidio a la primera autoridad. Como de vergüenza pleno, al barrio de Gallo Bueno lo voy a pavimentar. Como de vergüenza pleno, al barrio de Gallo Bueno lo voy a pavimentar. Yo les pregunto, doctores, ahora cómo me compongo. Si entre más viejo me pongo, me estoy sintiendo más joven. Esto me lo he sentido desde que fui al hospital. Las mujeres me persiguen como moscas al panal. Y yo no tengo la culpa, si las mujeres me buscan, Carmen, por algo será. Y yo no tengo la culpa, si las mujeres me buscan, Carmen, por algo será. Bueno, entonces una historia contada con todo el cinismo del caso, ¿verdad? El personaje estuvo a punto de morirse, pero se salvó. Ahí aparecen personajes reales, como Cirujano era un cura, pero era todo lo contrario de lo que dice la canción, no era ni casto ni prudente. Tanto que el personaje lo mató la guerrilla, lo mató el ELN, ¿no? Bueno, entonces decía, la visión del mundo es importante, incorpora este sentido como hedónico de la vida que identifica en gran medida al Caribe, donde hay una influencia muy fuerte de la fiesta del carnaval, que lleva a una actitud irreverente frente a las cosas, incluso frente a la misma muerte. Fíjense cómo juega con la muerte allí en esa canción. Y esta imaginación desbordada, pero para el goce. Hay una canción que se llama La Casa Ronera, donde alguien se inventa una casa que ella misma haga la fiesta, es decir, una casa que controle la entrada, que no haya gorreros, una casa donde no haya que ir a comprar hielo porque ya está incorporada, y que se mesa cuando empiecen a tocar los músicos, ¿no? Y él va a Tokio, a la ciudad japonesa, a traer ese aparato que le permita esas libertades, ¿no? Hay una canción, El Niño Inteligente, donde antes de nacer ya el personaje lee y está preparándose para ser presidente. Si el mar se volviera ron, aquí el sueño grande, el río grande de Colombia es el río Magdalena. Él dice, si el mar se volviera ron y el Magdalena cerveza, no perdería la ilusión de morir alcoholizado, ¿no? Entonces, esto nos recuerda un poco el personaje Aureliano II, en 100 años de soledad, donde dice, apártense vacas, que la vida es corta, ¿no? Ese sentido de aprovechar el día, de aprovechar el tiempo, es una visión que incorpora García Márquez allí en su obra. Bueno, esa irreverencia, no le importan los títulos, ser bachiller, no, lo importante es gozar la vida. El tratamiento es una enumeración de rones que sirven a la persona para pasarla bien. El coralibe es lo que decía ahorita Consuelo, es el corroncho, es un pez, pero es con una expresión con la que se utiliza para denigrar a la gente de la costa, para decir que son primitivos, toscos, bárbaros, etcétera, ¿no? En nombre de la civilización. Y García Márquez lo que hizo en gran medida con su obra fue la afirmación de esa dignidad que también tiene la cultura popular frente a tanta exclusión, ¿no? Y que para él la cultura popular tenía la ventaja de que no era aburrida, ¿no? Entonces era uno de los elementos que le llamaba la atención. Bueno, lo importante, ahora ya para cerrar, ¿no? Este es un tema que podría explorarse mucho más, pero es esa paradoja. García Márquez, que tanto le interesaba la música de acordeón, terminó convirtiéndose en un personaje de los cantos de acordeón. Y ese personaje al que él había inmortalizado en sus cantos, Rafael Escalona, termina componiéndole una canción que se titula precisamente Vallenato Novel. Pero van a ver ustedes que lo elogia con la misma irreverencia. Incluso Rafael Escalona era mucho más soberbio que el propio García Márquez, y él sí se enorgullece de que por lo menos a él le escriben y a García Márquez no.
Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Una mariposa amarilla y muchos pescados de oro. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. El perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. También te manda mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Le mostré las frases tan lindas escribiste en un papelito. Le mostré las frases tan lindas que escribiste en un papelito, pa' que se dé cuenta, Gabito, que yo sí tengo quien me escriba. Pa' que se dé cuenta, Gabito, que yo sí tengo quien me escriba. En el nuevo libro de Gabo dijo que él iba a publicar. En el nuevo libro de Gabo dijo que él iba a publicar. Que yo me parezco a un gitano y mi corazón a un imán. Que yo me parezco a un gitano y mi corazón a un imán. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. García Márquez en alguna ocasión afirmó que la literatura es como un edificio de varios pisos y el lector se va quedando en el piso que puede, ¿no? Algunos no pasan de la puerta, otros llegan a lo mejor hasta el penthouse y hacen interpretaciones simbólicas, pero él ha tenido la fortuna de la cantidad de lectores que ocupan los diversos pisos y creo que esa relación con la cultura popular explica en gran medida esa aceptación que ha tenido entre la gente. Es decir, en la literatura nuestra ha habido una escisión, una distancia entre la ciudad letrada y la comarca oral. Y García Márquez en su obra ha tendido un puente entre las dos. Él comentaba, termino con una anécdota que en alguna ocasión nos comentó, que cuando murió el papá, él se fue con los hermanos, se reunieron en un prostíbulo para que hubiera pues total reserva, ¿no? Nadie se fuera a meter con ellos. Ahí amanecieron hablando en la hasta la madrugada, haciendo un ejercicio que ellos llamaban Rincón Guapo, que consistía en que cada uno iba recordando cosas del pasado. Y dice que cuando ya se iban, de pronto empezaron a llegar las prostitutas con 100 años de soledad debajo del brazo para que García Márquez se los firmara. Muchas gracias, ¿eh?